Buenas noches, mi facilitador Jorge González Castañeda. Mi nombre es Lorenzo Antonio Monterrosas Carrera. Esta es mi actividad integradora 1, el átomo y sus alcances. Grupo M14C4G18-B-B-032. Átomo. Las partículas de las que está formada la materia son los átomos y las moléculas. Un átomo es la mínima cantidad de materia que mantiene propiedades como densidad o punto de fusión. Cuando una sustancia está formada por átomos idénticos, se llama elemento. Los átomos están formados por tres tipos de partículas, llamadas protones y electrones y neutrones. Los protones se repelen entre sí porque tienen igual carga eléctrica positiva, y al número de protones de un átomo se le llama número atómico. Para anular la repulsión entre protones existen los neutrones, que no tienen carga. A la cantidad de protones más neutrones de un átomo se le llama número másico. Los protones y los neutrones se agrupan formando el núcleo del átomo y moviéndose alrededor como si fueran planetas. Estas son unas partículas muy pequeñas que tienen carga negativa y se llaman electrones. Todos los átomos del mismo elemento tienen el mismo número de electrones que protones, pero la cantidad de neutrones es la necesaria para neutralizar la repulsión que hay entre los protones y mantenerlos unidos, pero sin separarlos demasiado. Modelo atómico de Dalton. La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son invisibles y no se pueden destruir. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen la misma e iguales propiedades. Los átomos de diferentes elementos tienen masa diferente. En 1808, John Dalton publicó su teoría atómica, que remontaba las antiguas ideas de Leucipo y Demócrito. Los elementos están formados por partículas discretas, diminutas e indivisibles, llamadas átomos, que no se alteran en los cambios químicos. Los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí en masa, tamaño y en el resto de las propiedades físicas o químicas. Por el contrario, los átomos de elementos diferentes tienen distintas masa y propiedades. Los átomos compuestos se forman por la unión de átomos de los correspondientes elementos según una relación numérica sencilla y constante. Por ejemplo, el agua está formada por dos átomos del elemento hidrógeno y un átomo del elemento oxígeno. Hoy sabemos que ninguno de estos tres puntos es completamente cierto. Sin embargo, Dalton contribuyó enormemente a entender cómo está formada la materia. Modelo atómico de Thomson. Una teoría sobre la estructura atómica propuesta en 1904 por Thomson, quien descubrió el electrodo 1 en 1897, pocos años antes del descubrimiento del protón y del neutrón. En el modelo, el átomo está compuesto por electrones de carga negativa en un átomo positivo, estructurándose incrustados en este, al igual que las pasas de un budín. Por esta comparación fue que el supuesto se denominó modelo del pudín de pasas. Postulaba que los electrones se distribuían uniformemente en el interior del átomo, suspendidos de una nube de carga positiva. El átomo se considera como una esfera con carga positiva con electrones repartidos como pequeños gránulos. La herramienta principal con la que contó Thomson para su modelo atómico fue la electricidad. Modelo atómico de Rutherford. Después del modelo de Thomson, que consideraba que los electrones se encontraban en un medio de carga positiva, dos ayudantes de Rutherford, Geiger y Mandelbrot,
realizaron en 1909 un estudio conocido como el experimento de la hoja de oro, el cual demostró que el modelo del pudín con pasas de Thomson estaba equivocado, ya que mostraron que el átomo tenía una estructura con una fuerte carga positiva. Este experimento, diseñado y supervisado por Rutherford, condujo a conclusiones que terminaron en el modelo atómico de Rutherford, presentado en 1911. Modelo atómico de Bohr. Es un modelo clásico del átomo, pero fue el primer modelo atómico en el que se introduce una cuantización a partir de ciertos postulados, dado que la cuantización del momento es introducida en forma adecuada. El modelo puede considerarse transaccional en cuanto a que se ubica entre la mecánica clásica y la cuántica. Fue propuesto en 1913 por el físico danés Niels Bohr para explicar cómo los electrones pueden tener órbitas estelares alrededor del núcleo y porque los átomos presentaban espectros de emisión característicos. Dos problemas que eran ignorados en el modelo del previo de Rutherford. Además, el modelo de Bohr incorporaba ideas tomadas del efecto fotoeléctrico, explicado explica la reacción que hay entre reacción, ecuación química y modelos atómicos. Una reacción química se representa mediante una ecuación química. Para leer o escribir una ecuación química se deben seguir las siguientes reglas. La fórmula de los reactivos se escribe a la izquierda y la de los productos a la derecha, separadas ambas por una flecha que indica el sentido de la reactivos y productos. A cada lado de la reacción, es decir, a la derecha y a izquierda de la flecha, debe existir el mismo número de átomos de cada elemento. Cuando una ecuación química cumple esta segunda regla, se dice que está ajustada o equilibrada. Para equilibrar reacciones químicas, se ponen delante de las fórmulas unos números llamados coeficientes, que indican el número relativo de átomos y moléculas que intervienen en la reacción. Estos coeficientes situados delante de las fórmulas son únicos números en las ecuaciones que pueden cambiar, mientras que los números que aparecen dentro de las fórmulas son intocables, pues un cambio en ellos significa un cambio de situación, un cambio de sustancia que reacciona y por tanto se trataría de una reacción distinta. La formación en que los átomos forman enlaces. Otros tipos de enlaces existen, además de los enlaces químicos, iónico y covalentes. Las reacciones químicas suceden cuando se rompen o se forman enlaces químicos entre los átomos. Las sustancias que participan en una reacción química se conocen como los reactivos y las sustancias que se producen al final de la reacción se conocen como los productos. Las reacciones químicas suceden cuando se rompen o se forman enlaces químicos entre los átomos. Los átomos electropositivos ceden electrones hasta completar la configuración más estable, con lo que quedan con un defecto de carga negativa. Los elementos electronegativos, por su parte, capturan electrones y quedan con un exceso de carga negativa. Las entidades así formadas se llaman iones, cationes si la carga resulta positiva y aniones si es negativa. Entre ambas partículas cargadas pueden establecer un enlace iónico formando una sal. Átomos formados enlaces químicos con el fin de hacer que sus capas de electrones exteriores más estable. El tipo de enlace químico maximiza la estabilidad de los átomos que lo forman. Un enlace iónico en donde un átomo dona esencialmente un electrón a otro se forman cuando un átomo se convierte
inestable por la pérdida de electrones exteriores y los otros átomos se convierten en estables. Mediante la obtención de los electrones, los enlaces covalentes se forman cuando comparten átomos resultando en la más alta estabilidad. Otros tipos de enlaces existen además de los enlaces químicos, iónicos y covalentes. Estas son mis fuentes de consulta. Muchas gracias, mi facilitador Jorge González Castañeda. Excelente noche.